Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Kendry Páez. Nos dijeron que esta era la mejor generación en la historia del fútbol ecuatoriano. Los números lo respaldaban, los contratos lo confirmaban, los títulos en Europa lo prometían. Y entonces llegó el Mundial, y Ecuador empató 0-0 con Curazao y perdió 2-0 contra México, con 57% de posesión y un solo disparo a puerta en todo el partido. Y México se convirtió en el primer equipo de la CONCACAF en eliminar a un equipo de CONMEBOL en una fase de eliminación de un mundial. Entonces la pregunta que todo Ecuador se está haciendo ahora mismo es la correcta. ¿De verdad esta es la generación dorada? ¿O nos vendieron una historia que nunca fue real? La respuesta no es simple, y nadie te la está dando completa. Hoy sí, pero para entenderla hay que empezar donde nadie está empezando, con por qué las expectativas eran tan enormes. Porque si no entiendes eso, no puedes entender lo que pasó después. Primero hay que entender por qué las expectativas eran tan enormes, porque no salieron de la nada. Ecuador terminó segundo en la clasificación sudamericana para este mundial, solo por detrás de Brasil, con apenas 2 derrotas en 18 partidos. Y en la última jornada de clasificación, con el grupo ya asegurado, derrotaron a la Argentina campeona del mundo por 1-0. No fue un accidente, fue el mensaje más claro posible. Este Ecuador llega al mundial como una de las mejores selecciones de América del Sur, y los jugadores lo respaldaban. Caicedo, 115 millones de libras. Chelsea, jugador del año en la Premier League. Pacho, 2 Champions League consecutivas con el PSG. FIF Pro World 11. Hincapié, Premier League con el Arsenal en préstamo del Leverkusen. Estupiñán, Premier League. Kendry Páez, contrato con el Chelsea firmado con 16 años, el jugador más prometedor de su generación en toda Sudamérica. Ecuador nunca había tenido tantos jugadores de este nivel al mismo tiempo. Nunca. Por eso las expectativas eran las que eran. Y entonces llegó el torneo. Y algo se rompió. El primer partido, derrota 1-0 contra Costa de Marfil en el minuto 90. Cruel, pero explicable. El segundo partido, empate 0-0 contra Curazao, un país de 150.000 habitantes que nunca había jugado un mundial antes. Inexplicable. Ecuador tuvo el balón. Ecuador presionó. Ecuador no tuvo un solo remate claro en todo el partido. La crítica fue inmediata. No solo los resultados, el sistema. Becasese llegó al banquillo con una filosofía muy concreta. Defensa primero, organización antes que creatividad. Un bloque bajo, transiciones rápidas y Caicedo como eje de todo. Funcionó en la clasificación porque Ecuador podía sufrir y aguantar en los momentos difíciles. Pero en un mundial, contra equipos que esperan detrás y esperan el error contrario, ese sistema no genera nada. Ecuador no tenía un jugador que rompiera líneas. No tenía un mediocampista creativo que conectara el centro con el ataque. Kendry Páez, el único jugador del plantel capaz de hacer eso, estuvo en el banquillo sin jugar en 3 de los 4 partidos. En el partido contra México entró al minuto 79, con el marcador ya en 2-0. Pero el sistema no es la única explicación, porque algunos de los jugadores que se suponía que iban a liderar tampoco aparecieron. Y hay que ser honestos con eso. Caicedo llegó al Mundial con una tarjeta amarilla del partido anterior. Y eso lo cambió todo. Primicias, uno de los medios ecuatorianos más respetados, le dio un 4/10 después del partido contra México y escribió algo que resumió el sentimiento de todo un país. Llegó al Mundial con la amenaza de una segunda tarjeta amarilla, pero lo llevó al extremo, jugando como si estuviera aterrorizado de recibir una. En un partido donde Ecuador necesitaba a su mejor jugador, Caicedo jugó para no perder el balón, no para ganar el partido. Completó el 89% de sus pases, 2 recuperaciones, ningún impacto real en el juego. FOTMOB lo señaló como uno de los mejores ecuatorianos del partido, lo cual dice más sobre el nivel general del equipo esa noche que sobre la actuación de Caicedo. Y luego está Ener Valencia. 36 años, el máximo goleador histórico de Ecuador, convocado a su tercer mundial. 10 intentos de gol en el torneo, el más alto del equipo, pero con una eficacia que nunca llegó. La historia de Valencia en mundiales es de las más extraordinarias del fútbol ecuatoriano. 3 goles en Brasil 2014, incluyendo uno anulado por offside que le habría dado la victoria sobre Francia. Pero este Valencia no es ese Valencia. El cuerpo envejece, la llegada al área se vuelve más lenta, y el instinto que antes compensaba la velocidad ya no es suficiente contra defensas del nivel de México.
Valencia sigue siendo el capitán, el símbolo, la voz del vestuario. Pero Ecuador llegó al Mundial sin un 9 capaz de reemplazarlo cuando el partido lo exigía. Y eso es una limitación estructural, no individual. Ese es el problema real que nadie quiere decir. Caicedo y Pacho y Hincapié son de clase mundial, pero Ecuador no tiene un delantero de clase mundial. No tiene un extremo de clase mundial. La generación dorada tiene un techo altísimo en la parte defensiva y una limitación real en la ofensiva. Y aquí es donde la narrativa se complica, porque los mismos jugadores que no aparecieron en el Mundial llevan temporadas dominando en sus clubes. Caicedo, 38 partidos de titular en la Premier League, jugador del año, gol decisivo en la final de la Conference League. Pacho, 2 Champions League, manos de match en semifinales. Hincapié, Premier League con Arsenal. Los mismos jugadores, resultados totalmente distintos. ¿Qué es diferente? El sistema. Y hay una comparación histórica que lo explica mejor que cualquier estadística. En Chelsea, Caicedo tiene libertad para presionar, construir y participar en el ataque porque el sistema de Alonso lo protege con 3 centrales y le da espacio para actuar. En Ecuador, Caicedo es el único eje de todo. Defiende, construye y tapa huecos al mismo tiempo. No es que Caicedo no diera el nivel, es que se le pidió hacer el trabajo de 3 jugadores distintos. Bélgica tuvo a De Bruyne, Hazard, Lukaku y Courtois durante una década, los mejores del mundo en sus posiciones. 0 títulos. Portugal tuvo a Figo, Rui Costa y Deco en su mejor momento. 0 mundiales. Inglaterra tuvo a Gerrard, Lampard, Scholes y Beckham jugando juntos. 0 títulos. Las generaciones de talento no garantizan trofeos. Lo que garantizan es que el potencial existe. Lo que no garantizan es el sistema para aprovecharlo. Entonces, ¿es esta realmente la generación dorada de Ecuador? Sí, pero todavía no lo ha demostrado con la selección. El problema no son los jugadores. El problema es que Ecuador llegó al Mundial con un sistema que no los liberaba, sin un delantero capaz de marcar, y con el capitán paralizado por el miedo a una tarjeta amarilla. Eso se puede corregir. El talento no se puede fabricar, y Ecuador ya lo tiene. Caicedo tiene 24 años. Pacho tiene 24 años. Kendry Páez tiene 19. La ventana existe, pero las ventanas se cierran. La pregunta no es si esta generación es dorada. La pregunta es si Ecuador sabrá aprovecharla antes de que sea demasiado tarde.